El Titanic, un barco de migrantes. ¿Quién no ha oído hablar del Titanic? En el imaginario popular, el Titanic es un símbolo de lujo, un palacio flotante que unía a la élite de la época en un viaje de ensueño. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia del Titanic es muy diferente? Que, en lugar de ser solo un barco de lujo, era también un barco lleno de migrantes, de personas que dejaron todo atrás con la esperanza de una vida mejor en América. Hoy exploraremos la historia menos conocida del Titanic, la historia de aquellos que no viajaban por placer, sino por necesidad. Para entender por qué el Titanic es conocido como el barco de los sueños, primero debemos situarnos en el contexto de la época. Nos encontramos en 1912, un momento de crecimiento económico en Estados Unidos, un país que atraía a miles de migrantes en busca de trabajo y nuevas oportunidades. El Titanic, el barco más grande y lujoso jamás construido, no solo ofrecía una experiencia de lujo en primera clase, también era el hogar temporal de cientos de personas que viajaban en tercera clase, buscando un nuevo comienzo. De los 1,300 pasajeros a bordo, menos de un cuarto viajaban en primera clase. Más de la mitad de los pasajeros ocupaban la tercera clase. Personas que ahorraron durante años y, en muchos casos, vendieron todas sus pertenencias para comprar un boleto y embarcarse hacia lo desconocido. Para estas personas, el Titanic no era un simple transatlántico, era su puerta de entrada a una vida que deseaban, pero no podían imaginar con certeza. El precio de un boleto en tercera clase era de apenas 7 libras esterlinas, algo cercano a 1,000 euros actuales. Con esta cifra, los migrantes de Europa, especialmente de Irlanda, veían una oportunidad única. Irlanda sufría una crisis económica y social profunda, lo que empujaba a muchos a buscar refugio y trabajo en un lugar lejano, Estados Unidos, donde no solo había empleos, sino también la promesa de estabilidad. No es casualidad que el Titanic hiciera una de sus últimas paradas en Queenstown, hoy Cobh, el puerto irlandés desde el cual cientos de personas subieron a bordo en busca de ese ansiado sueño americano. La escritora Carmen Posadas, en su novela El misterioso caso del impostor del Titanic, describe esta realidad, recordándonos que la mayoría de los pasajeros eran personas que no buscaban lujos, sino una oportunidad. Gente que vendía sus pertenencias para comprar un boleto, en una época donde emigrar significaba una separación casi definitiva de su tierra y familia. En Estados Unidos, el auge de sectores como la construcción, el ferrocarril y la minería generaba una alta demanda de mano de obra. Los migrantes que llegaban no necesitaban saber inglés ni tener experiencia en estos trabajos. Lo que necesitaban era fuerza y determinación para construir caminos, levantar rascacielos y cavar túneles. La esperanza de una vida mejor era la fuerza que empujaba a los pasajeros de tercera clase, que confiaban en que Estados Unidos les daría algo que su tierra natal ya no podía ofrecer. Sin embargo, la barrera del idioma se convertiría en una tragedia a bordo del Titanic. Muchos migrantes que no hablaban inglés no pudieron comprender las instrucciones de la tripulación cuando el desastre ocurrió, lo que complicó aún más su situación y, en muchos casos, selló su destino. Aunque el Titanic es famoso por sus lujosas instalaciones, incluso algunos pasajeros de primera clase viajaban a América, con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades. Empresarios, propietarios de cadenas y familias acaudaladas veían en Estados Unidos un lugar perfecto para expandir sus inversiones. Muchos querían explorar el creciente mercado inmobiliario de Nueva York, una ciudad en plena expansión. Además de estos inversores, el barco también transportaba a figuras de la alta sociedad europea. Para algunos, el Titanic era más que un medio de transporte. Era un espacio para socializar, fortalecer sus redes y, en ciertos casos, forjar alianzas matrimoniales con las familias ricas de América. Una práctica común en esa época para consolidar fortunas y títulos nobiliarios. Para muchos, el viaje que comenzó con esperanza terminó en una tragedia. El Titanic, que en teoría debía ser un medio para alcanzar sus sueños, se convirtió en una pesadilla para la gran mayoría de los pasajeros. De las 1,500 víctimas que dejó el naufragio, la mayoría pertenecía a la tercera clase. Las barreras del idioma, los protocolos de evacuación y las limitaciones de acceso sellaron el destino de muchos migrantes y trabajadores. Incluso algunos hombres de primera clase murieron, sacrificándose para dar prioridad a mujeres y niños en los botes salvavidas. Aunque no fue el peor desastre marítimo en términos de pérdida de vidas, la trágica historia del Titanic y su estatus de palacio flotante lo convirtieron en el naufragio más famoso de todos los tiempos. La historia del Titanic nos enseña que, detrás de esa imagen de lujo y opulencia, había un barco lleno de sueños, sacrificios y esperanzas. Para muchos, el Titanic era su única posibilidad de dejar atrás un pasado difícil. La tragedia del Titanic es también la tragedia de aquellos que aspiraban a algo mejor. Hoy, el Titanic no solo es recordado por su grandeza,
sino por ser un símbolo de las esperanzas de miles de migrantes que, en su mayoría, nunca llegaron a ver la tierra prometida.